¿Alguna vez alguien te ha insultado sin mencionar tu nombre? Peor todavía. ¿Alguna vez te has dado cuenta demasiado tarde de que la historia era sobre ti? Eso fue lo que ocurrió en uno de los momentos más tensos de los evangelios. Jesús se paró frente a los líderes religiosos más poderosos de Israel y los destruyó públicamente. Pero no usando gritos, ni amenazas, ni insultos directos. Usó algo mucho más peligroso. Una historia. Y cuando los fariseos entendieron lo que realmente significaba, ya era demasiado tarde. Porque delante de toda la multitud, acababan de condenarse a sí mismos. Imagina el momento. Silencio. Miradas cruzadas. La multitud observando. Y de pronto, la horrible realización. Está hablando de nosotros. Pero aquí está lo inquietante. La parábola no solo hablaba de ellos. Tal vez también habla de cualquiera que cree poseer la verdad. Como si fuera dueño de Dios. Para entender la fuerza de esta escena, hay que entender el ambiente. Esto no era una conversación tranquila entre maestros religiosos. Era una guerra de autoridad. Jesús había entrado en Jerusalén. Había expulsado a los vendedores del templo. La multitud lo seguía. Y los líderes religiosos estaban perdiendo control. Cada vez que Jesús hablaba, la gente escuchaba. Cada vez que los fariseos hablaban, la gente dudaba más. Y eso era peligroso. Porque los fariseos no solo tenían influencia espiritual. Tenían poder social. Prestigio. Control cultural. Entonces llegan y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No buscan aprender. Buscan atraparlo. Pero Jesús no responde directamente. En vez de discutir, empieza a contar una historia. Y ahí comienza el ataque. Jesús habla de un dueño de viña. Un hombre que construyó todo. La viña. La torre. El lagar. Después la arrendó a unos labradores. Y se fue. Hasta aquí. Parece una historia normal. Pero el público judío ya estaba captando referencias. En el Antiguo Testamento, Israel era representado muchas veces como una viña. Y los líderes religiosos conocían esas escrituras perfectamente. Jesús continúa. Cuando llega el tiempo de recoger los frutos, el dueño envía siervos. Pero los labradores golpean a uno. Matan a otro. Y apedrean a otro más. El dueño insiste. Envía más siervos. Mismo resultado. Y aquí la tensión se vuelve insoportable. Porque todos saben lo que significa. Los siervos representan a los profetas. Los mensajeros enviados por Dios. Y los líderes de Israel tenían una larga historia rechazándolos. Jesús no lo dice directamente. Todavía no. Pero cada frase aprieta más. Entonces llega el momento final. El dueño dice: enviaré a mi hijo. A él sí lo respetarán. Silencio. Porque ahora la historia ya no está escondida. Los labradores ven al hijo y dicen: este es el heredero. Matémoslo. Y la herencia será nuestra. Y lo matan. Jesús mira a los líderes religiosos. Y hace una pregunta. No una acusación. Una pregunta. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Y aquí ocurre algo brutal. Ellos mismos responden: destruirá a esos malvados.
y arrendará la viña a otros. Sin darse cuenta, acaban de dictar sentencia contra sí mismos. Este es el detalle más cinematográfico de toda la escena. Jesús hace que ellos entren en la historia antes de revelarles quiénes son. Es una trampa narrativa. Primero los hace juzgar el mal. Luego les muestra que ellos son los culpables. Y el Evangelio incluso lo dice explícitamente. Entendieron que hablaba de ellos. Eso significa que la parábola no fue sutil. Fue pública. Fue humillante. Y fue imposible de ignorar. Imagínalo. La multitud mirando. Los fariseos dándose cuenta. El silencio incómodo. La rabia creciendo. Porque Jesús acababa de acusarlos de rechazar a los profetas. Y de estar a punto de matar al Hijo. Y lo más irónico. Su reacción demuestra que Jesús tenía razón. Porque el texto dice que quisieron arrestarlo. Exactamente como los labradores de la parábola. La historia todavía no termina. Y ellos ya están actuando el papel de villanos. Jesús no solo estaba criticando conductas. Estaba atacando algo más profundo. La idea de que ellos eran los dueños de la verdad. Los fariseos pensaban que protegían la fe. Pero Jesús los presenta como administradores corruptos. Personas que recibieron algo sagrado. Y terminaron creyéndose propietarios. Ese es el verdadero golpe de la parábola. No dice: ustedes son imperfectos. Dice: ustedes tomaron lo que era de Dios y actuaron como si fuera suyo. Por eso reaccionan con furia. Porque Jesús no está discutiendo pequeños errores religiosos. Está cuestionando toda su legitimidad. Y además lo hace delante del pueblo. Con una historia tan clara. Que ni siquiera podían fingir que no entendían. Lo más inquietante. Es que esta parábola no terminó hace 2000 años. Porque la pregunta sigue viva. ¿Qué ocurre cuando alguien cree representar a Dios? Pero en realidad solo protege su propio poder. ¿Y qué pasa cuando una persona escucha la verdad? La reconoce. ¿Y aún así decide destruir al mensajero? Tal vez por eso esta historia sigue incomodando tanto. Porque obliga a hacerse una pregunta peligrosa. Si hubieras estado allí, ¿de qué lado realmente habrías estado? Y quizá la parte más perturbadora. Es que los fariseos estaban convencidos de ser los buenos. Tal vez nadie reconoce que es el villano. Mientras todavía está escribiendo la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado deja tu like y suscríbete.